Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Y les invito a que abramos la palabra de Dios. Vamos a leer en Jeremías 9:23. Leo en el nombre del Señor Jesús. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Uno de los principios básicos que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, que cuando venga el Espíritu de verdad, dice que me tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado dice Jesucristo que por cuanto no creen en Él. O sea, Dios no va a condenar al mundo por sus pecados, sino por no creer en Él. Puede ser la persona que sea, puede tener la condición espiritual que tenga. El único pecado por el que van a condenar a una persona es por no creer en Jesucristo. Amén. Pues eso dice Él. Después uno se bautiza, pero para el perdón de los pecados, pero el pecado que me lleva a la perdición es no creer en Él. Seguida dice que me tiene que convencer de justicia. De justicia es la justicia que Dios exige para poder estar en su reino y todo lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, que Él se presenta como la ofrenda y el sacrificio para ofrecer ese sacrificio de su cuerpo y de su sangre delante del santuario que está en los cielos. Entonces Él ya hizo todo lo que hay que hacer por el hombre. Él ya cumplió su justicia, la que exigía en la ley, para que los que creen en Él podamos ser salvos en Él. Ahora lo que le toca al hombre es creer en Él. Y dice que tiene que ser convencido de juicio. Dice, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios ya determinó un juicio sobre Satanás y sus demonios y sobre el pecado. Dios en la cruz del Calvario condenó al pecado. O sea que no hay excusa para uno no convertirse a Dios. Por eso hace 8 días vimos que la salvación es una decisión humana. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero ya depende del hombre si quiere ser salvo. Amén. Entonces hoy vamos a seguir con un tema que trata más que todo sobre conocer al Señor. ¿Cuántos tipos de personas hay en el texto? Jeremías 9:23. Está el rico, el valiente y el sabio. Entonces el rico se encarga de todos los días conseguir y conseguir más dinero. El sabio, pues, hay gente que se la pasa toda la vida estudiando y de adquirir conocimiento. Y el otro, que es el valiente o el poderoso, que todos los días en su vida está tratando de demostrar que él es capaz de muchas cosas o de hacer gala de su poder. Pero Dios dice que nada de esas cosas o que esas personas están perdidas. O sea, que eso de nada les sirve para con Dios. Porque es que hay gente que se gloría en la plata que tiene, en el poder que tiene, en los estudios que tiene o en la destreza que tenga. Este mundo juzga a las personas es por lo que hace, pero Dios juzga a las personas es por lo que son. Para el mundo, alguien es importante si tiene una destreza con un balón, o si tiene un título universitario, o si es una persona que tiene mucho dinero, así sea una persona bruta o ignorante. Pero si tiene dinero, la gente le rinde pleitesía. Si tiene poder, aún más. Pero estas cosas en el reino de Dios no sirven absolutamente para nada. Porque estas cosas, lo que son la valentía, el poder y la sabiduría, terminan cuando usted se muere. Y para la vida eterna eso no sirve. Hay gente que se mata toda una vida trabajando para alcanzar una pensión. Tuve un compañero mío, cuando trabajé en ACED, que trabajó toda su vida allá y cuando salió al año se murió. Y él decía eso: ahora será que cuando yo salga me muero al año. Y así fue precisito. Se cayó borracho de la terraza de su casa
y la mujer quedó con la pensión, de eso ya hace casi 30 años. Entonces pensaba yo, toda esa lucha para nada. Otros es que se la pasan toda la vida estudie y estudie. Cuando yo estaba allá en ASEC con el esposo de la hermana Rosalba, allá había un muchacho que cuando trabajábamos de 6 a 2, él entraba a la universidad de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y todo su tiempo en el que yo estuve en ASED, que estuve 15 años, esos 15 años ese hombre se pasó estudiando. Y ese hombre se dormía en el puesto de trabajo. Pues resulta que él se graduó y se salió de allá faltando un año para yo completar los 15 años allá. Se colocó en un centro comercial de ahí, Centro Comercial Veracruz, y entró como gerente administrador de ese centro comercial. Y nosotros le decíamos, Gonzalito, qué felicidad, hombre, vea, sirvió lo que usted hizo. Y resulta que él empezó ahí, y a ese centro comercial tiene muchos locales vacíos, y resulta que los dueños de esos locales no pagan ni impuestos, ni luz, ni servicios, ni nada. Entonces él como gerente decidió que iba a hacer extinción de dominio de esos locales, porque llevaban años sin pagar ni servicios, ni administración, ni nada. Y resulta que a esas personas que él les iba a hacer extinción de dominio de esos locales, pues eran una gente con un poder de destrucción, eran esos que mandan en el centro de la ciudad. Y llegando él un día a su casa, se bajó del bus y le metieron 4 tiros. O sea, él en ese puesto no duró sino 2 meses. Entonces a mí me tocó ir al velorio y yo lo veía allá y yo decía, toda una vida de estudio para terminar uno en esto. Perdió su vida. O sea, invirtió su tiempo en algo que para la vida eterna eso no existe. Entonces, no es que esté diciendo que el estudio no sirva, sino que lo que usted haga acá, eso se va a quedar acá. Eso de aquí no vale de esforzarse uno tanto. Uno a medida que va envejeciendo, uno ya ve y dice, yo ya no quiero trabajar más horas extra, yo quiero disfrutar la vida porque uno se ha pasado toda la vida trabaje y uno ve que no ha conseguido nada. Y lo otro es la valentía o el poder, que hay gente que se ha perdido hasta la vida tratando de hacer cosas para impresionar a otros. Entonces por ahí hay un señor que salta de unas montañas que se llama Orlando Tovar, que hace unos saltos, triple salto mortal y cae a un lago, y entonces todo el mundo aplaude. Hay otros que con un balón hacen maravillas, otros que son muy fuertes saltando un obstáculo, o trotando, o corriendo, o grandes jugadores de fútbol. Pero eso, en Dios, eso absolutamente de nada sirve, porque el día que usted muera, eso, todo eso se va a quedar aquí, todos esos triunfos y esas cosas, porque ya no lo van a juzgar que porque usted era jugador de fútbol, sino porque le van a preguntar, ¿usted conocía de Dios? ¿Se dedicó a entender y a conocer a Dios? Entonces esas glorias de nada sirve. Y uno se da cuenta en la gente que lucha y lucha por el dinero, que ni siquiera eso satisface. A medida que uno va viviendo esta vida, como decía mi hermano Grochero, a esto hay que buscarle sentido, porque es que esta vida no tiene sentido. El sentido se lo da a uno Jesucristo. Porque cuando usted lucha por la belleza, usted se va envejeciendo. Si usted lucha por ser rico, las riquezas se van acabando. Y si usted lucha por ser sabio, pues la Biblia dice que tanta sabiduría es fatiga de la carne. O sea que ese no es el propósito de Dios para con el ser humano. El tiempo que Dios le da a cada ser humano es para que lo conozca. Hace 8 días les decía yo que a uno no es que cumpla un año más de vida, sino que ya se gastó uno de lo que le dieron. Porque la Biblia dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Dios dice hasta dónde me permite ir y cuánto voy a vivir. Hay gente que Dios le permite ir a todos los países y a nosotros no nos permiten salir de Castilla, o si acaso a Marinilla o por ahí a Guarne, pero eso tampoco da felicidad, porque la gente se cansa de viajar.
El que trabaja se cansa de trabajar y el que estudia se cansa de estudiar. ¿Qué dice el texto? Alábese en esto, en conocerme y entender que yo soy el Señor. O sea que no hay cosa mejor para un ser humano en esta vida que poder entender y conocer a Dios. Porque hay gente que es cristiano o creyente, pero no está en Cristo. Hay gente que conoce de Dios, así como conoce de un escritor de libros como Gabriel García Márquez. ¿Quién sabe quién es Gabriel García Márquez? Un escritor, ¿cierto? ¿Que nació en dónde? Dicen que en Aracataca, Magdalena, ¿cierto? Que es un Nobel de literatura. Hay gente que conoce de Jesucristo así, que era el hijo de la Virgen María, que tenía un padrastro que se llamaba José, que tenía unos hermanos, que a los 12 años se perdió en el templo, que lo crucificaron, que murió y resucitó. O sea, conocen de Jesucristo como conocer la biografía de alguien. Pero ninguno de los que estamos aquí tuvo la experiencia de conocer a Gabriel García Márquez. Ni de saludarlo, ni de saber cómo era, ni convivió con él. Así hay gente que conoce de Dios. Incluso la gente que lo conoce así le dice, ah, Diosito. O le dicen que el zarco, que el mono que está en el cielo. Y se refieren con esas cosas porque no conocen a Dios. Otros que aunque se bautizan, con sus hechos niegan a Dios, aunque con sus palabras digan que lo conocen. Pero de eso no se trata. Ahí es lo que él dice en su palabra: alábese el que se hubiere de alabar o gloríese en conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, dice el Señor. O sea que conocer a Jesucristo es más de lo que uno puede lograr entender. Tiene que ver a Jesucristo en su amor, en su justicia y en todo lo que Él hace para gobernar en este mundo. Y por eso Él dice, esto es lo que a mí me agrada. Pues el propósito de Dios es que el hombre lo conozca, pero que tenga una relación personal con Él. Y tener una relación personal con Él no es simplemente, ay, gracias Señor por este día, y como, y gracias Señor por la comida y ya. No, tener una relación personal con Jesucristo es entregarle mi vida entera. Hacerlo que Él sea el Señor de mi vida, que Él sea el que controle mis cosas. Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en esta vida es porque Jesucristo no es el Señor de nuestra vida. Hacemos negocios sin contar con Él, buscamos esposa o mujer sin contar con Él, nos metemos en asuntos sin contar con Él. Entonces, cuando yo declaro que Jesucristo es mi Señor, cada vez que yo vaya a hacer alguna cosa, por ejemplo, yo para venir aquí, yo le dije, Señor, ¿qué quiere que predique allá? Y se me demoró como 2 días para contestarme y me llegó la... Por eso. Porque Dios hay veces responde de uno, otras veces se demora, otras veces lo pone a uno a sufrir como hasta el último día. Uy, casi que no me da el Señor lo que... Porque así uno tenga muchos mensajes que ofrecer o dar, uno siempre debe contar con el Señor. Amén. Señor, usted es el que sabe quién va a ir a esa reunión y cuál es la necesidad por la que está pasando. Entonces, todo lo demás, lo que es la valentía, el dinero y las riquezas y la sabiduría, todo es transitorio. Usted ve que la vida de un jugador son hasta los 40 años y de ahí para allá, usted lo vuelve a ver y ya se puso todo gordo, barrigón. La que es muy bonita se volvió fea. Usted ve a las actrices, ay, cómo era de bonita, y cuando ella mira con el tiempo, hasta la belleza se acaba. Todo es transitorio. Pero qué bueno poder conocer al Señor y que podamos llegar a alcanzar lo que Él nos ofrece. ¿Sabe por qué? Porque es que esto es un mundo lleno de necedad. Porque la gente lucha por un título. Yo me acuerdo cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia. Se subió allá y levantó la copa y cuando lo pusieron a hablar,
Dijo, yo pensé que esto era más, o sea, no pensó que eso fuera, o sea, como que no le llenaba su alma ni le satisfacía. Sí, porque, bueno, ya gané, pues esto fue como muy fácil. Entonces, así es todo. Hay mujeres que se casan que para tener hijos y después tienen que entregarse a la tristeza porque sus hijos se van. Luchan por un hombre y el esposo se vuelve en contra o se consigue otro. Lucha por conseguir una casa y cuando ya la tiene, ya empieza a sufrir que porque hay que pagar impuesto predial, que los servicios, que se le está mojando el techo. O sea, todo aquí es transitorio, nada es para siempre. Lo único verdadero es entender y conocer que yo soy el Señor. Eso es lo único, pues, que le agrada al Señor y que llena nuestra vida. Hay gente que conoce de Dios, pero en base a estudios teológicos. Entonces hay gente que sabe los tiempos que cómo ir a ser el fin de este mundo, que de escatología, que del milenio, historia de los héroes antiguos de la Biblia, pero el propósito de Dios es que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Dios. Porque es que mucha gente basa su vida espiritual en solamente ir una semana, un domingo al culto. Y eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es yo poder entender que en el lugar donde yo esté, que eso es lo que se llama culto racional, le estoy ofreciendo culto al Señor y que Él me está viendo. Porque es que hay personas que piensan que el culto es solamente allí 2 horas, pero que cuando se está en la casa usted no está en culto, usted está en culto las 24 horas, así esté durmiendo. Esté haciendo lo que esté haciendo, usted está en culto para Dios, porque usted está dando testimonio de la verdad, sea en su trabajo, sea en su casa, con sus familiares, con sus vecinos y con la gente que nos rodea o tratamos. Entonces, ese es el punto, porque a veces se enfatiza más en conocer acerca de Dios y no en conocer al Señor. Por eso la Escritura dice en Romanos 10:9, que si confesares que Jesús es el Señor, y lo creyeres en tu corazón, que Dios levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la Biblia está enfocada en que Jesucristo sea el Señor de su vida, que lo tiene que decir con su boca y lo tiene que creer en su corazón, que es su mente, porque muchas veces lo decimos, pero no lo creemos acá. O sea, si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y digo que Él es el que maneja mi vida, mis asuntos, mis negocios, mi tiempo, y que todo lo vivo es para Él, y creo eso en mi corazón, entonces pongo mi vida al servicio del Señor, estoy confesando que Él es el Señor de mi vida y que yo soy su siervo. Eso no es solamente para el que predica, eso es para todo creyente. Hay gente que dice solamente dígalo con su boca, pero es que esto va más allá de decirlo. O sea, yo lo debo confesar con mi boca. ¿Qué es confesar con mi boca? Mira, este negocio me lo ofrecieron, ¿usted qué piensa? Esto puede ser para usted. Déjeme, yo consulto con el Señor. Que me gusta una muchacha, Señor, esa sí es la mujer que me conviene a mí, porque yo ya no soy mío. O sea, a mí me compraron. Cuando yo me hago bautizar, a mí me compraron. O sea, yo ya no me pertenezco. O sea, todo lo que yo vaya a hacer, se lo debo consultar al Señor. Porque o si no, entonces yo hago lo que yo quiera. Porque es que ahora hay gente que dice que confiesa que Jesús es el Señor, pero hace todo lo contrario a lo que Dios dice que no hagamos. Entonces Jesús no es el Señor. Hay gente que dice que no se convierte que porque se tiene que poner una ropa decente. Es que ¿quién dijo que Dios mira lo de afuera? Dios mira lo de adentro, pero lo que hay adentro es lo que se refleja afuera. Hay gente que con su cara dice quién es. Un pastor decía que él se convirtió al evangelio y él era un bandido, y cuando se convirtió, su cara
mostraba que él era un bandido. Él llegaba allá y a la gente le daba miedo. Entonces cuando se convirtió y llegó al evangelio y se volvió pastor, la gente le decía: usted no parece pastor, usted no tiene cara de pastor. Entonces él dice: ¿y cómo es la cara de un pastor? Porque la gente juzga es por lo que ve. Entonces en Cristo no solamente hay que hablar, es que este texto está en Romanos 10:9 y está en el capítulo 10, pero en el capítulo 3 dice: perseveraremos en el pecado. Dice: no hay justo ni aun uno. ¿No sabéis que los que habemos muerto al pecado, hemos muerto para el pecado? ¿Cómo perseveraremos aún en él? Aquí ya le dices al convertido: si usted confiesa con su boca y obedece a Dios, usted va a ser salvo de la situación en que esté, en la dificultad que esté, en el problema que esté, pero obedeciéndole al Señor. El otro texto, en San Marcos 12:29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro, ¿qué? Nuestro Dios. El Señor. O sea que hay que reconocer al Señor como Señor y Dios de mi vida, como el que me creó y al que debo yo obedecer. Por eso dice la Biblia que Él dice ahí que es uno, pero la palabra de Dios dice que no podemos obedecer a dos señores, porque si le obedecemos a otro que no sea Él, entonces ya no tenemos un Señor, sino dos señores. Dice: no podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos servir a Dios y a la inmoralidad, no podemos servir a Dios y a la maldad. O sea que uno, si tiene un solo Señor, debe vivir para ese Señor. Amén. Yo he oído de gente que no se convierte que porque todavía no ha dejado lo malo, pero entonces es que todavía Jesús no es el Señor de su vida. El otro patrón que tiene: todo el que hace pecado es de ¿quién? Dice la Biblia. Entonces a uno lo que lo invita el Evangelio es a cambiar de amo y de Señor, para que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Si a uno le preguntaran quién era antes de conocer el Evangelio, a mí me da hasta vergüenza hablar de eso. Yo era de los que sacaba los bafles a la acera y hacía bulla viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Y ahora yo veo que la gente hace eso y yo digo: uy, Dios mío, qué vecinitos. Pero es como si yo mismo me estuviera viendo. Cuando yo lo hacía no me parecía malo, pero ahora que yo ya me convertí, ya lo veo horrible. Así es el pecado. El otro es Mateo 6:9, donde Jesús, los apóstoles le dicen que les enseñe a orar. Y esta es la oración del señorío de Dios. Entonces Jesucristo dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás ¿en qué? En los cielos. Cuando yo le digo al que está en los cielos que Él es mi papá, lo estoy reconociendo como mi papá y como mi Señor. Cuando digo que Él está en los cielos, estoy diciendo que Él está sobre todos y que todo lo que hago yo, pienso y hablo, Él lo sabe. Entonces, si yo le hablo a Él: Padre nuestro que estás en los cielos, usted es el que me ve todo el día y toda la noche y sabe lo que yo hago. Ahí estoy reconociendo su señorío. Santificado sea tu nombre. Enseguida dice: venga tu reino. Está reconociendo que Él tiene un reino. Y ahorita vimos que es de justicia, paz y amor. Entonces, si yo le digo que venga su reino hacia mí, le estoy diciendo: venga y gobierne mi vida. Eso es lo que le estoy diciendo: venga a nosotros tu reino. O sea, para que se haga aquí como se hace allá. Porque si hay gente que quiere que se haga allá como se hace aquí. Yo les dije hace 8 días fue que un compañero mío dijo que para qué iba a ir al cielo si en el cielo no había mujeres, no había música de parranda, no había licor, no había marihuana y no había con qué entretenerse, que entonces ¿a qué se iba a ir uno por allá? Y en la pandemia se murió. Y es que uno no va al cielo a eso, no es que eso es lo que lo esclaviza a uno.
Entonces cuando yo digo en la oración que Él me está enseñando, venga a mí tu reino, le estoy diciendo, venga tu dominio sobre mí, que sea usted el que gobierne mi vida, que sea usted el que tome el control de mi vida y no yo. Ahí está pidiendo que Él sea el Señor de la vida de uno. Entonces, hágase tu voluntad, como se hace allá arriba en el cielo, así también en la tierra, pero en mí, que yo busque hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la gente le dice a uno, ¿y cómo hago yo la voluntad de Dios? Pues haga todo lo que glorifique a Dios. Pero si usted va a hacer la voluntad suya, pues entonces ahí no está haciendo la voluntad de Dios. La otra vez en la refana había unos hermanitos recién bautizados y iban a la refana a escuchar. Entonces el hermanito y la esposa me dijeron, hermanos, nos vamos a ir de raspachines para un pueblo de esos cocaleros, porque nos van a pagar a 150,000 pesos el bulto que cojamos, y aquí donde nos vamos a ganar 150,000 por coger hoja de coca. Yo no creo que eso sea pecado, hermano, pues uno recoger eso, pues eso lo recoge cualesquiera. Nosotros lo que necesitamos es ese billetico que nos van a pagar. Imagínense, donde nos cojamos 2 bulticos diarios, serían 300,000 pesos. Y si nos cogemos 4 serían 600,000. Y yo, hermano, no se deje deslumbrar por eso, porque eso no está conforme a la voluntad de Dios. O hay gente que se busca un empleo donde un cristiano no debe estar. Pues se fueron para allá. No atendieron el llamado ni la instrucción, y como a los 4 meses volvieron. Y yo le dije, hermano, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? No, ¿cómo le parece que estábamos allá recogiendo y cayó el ejército? Gracias a Dios nosotros estábamos como alejados y logramos escaparnos, pero a todos los detuvieron y nos tuvimos que venir con lo que teníamos puesto. Incluso ahí el Señor les mostró su misericordia. Por eso Dios mostró su misericordia, pero les enseñó, porque es que muchas veces Dios, para enseñarle a uno, lo tiene que azotar y disciplinar. Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Lo que diga mi Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, voy a hacer esto, sí me conviene. Pero había un personaje que llegaba y decía, si es la voluntad, Señor, para donde caiga la moneda. Y cuando caía al lado contrario de lo que él deseaba, no, me equivoco, hay que volverla a tirar. Porque no quería hacer la voluntad de Dios, sino la de Él. Yo les voy a contar una historia que a mí me pasó. Yo cuando me convertí en el año 98, yo trabajaba en AC y hacía filmaciones. Entonces, trabajaba en AC de lunes a viernes o sábado, y los sábados me iba a filmar primeras comuniones, matrimonios, cumpleaños, celebraciones de 15 años. Y yo entraba a ese mundo donde había baile, trago, comida, desenfreno y de todo. Y llegaban a uno, que tómese uno, si no se lo echo. No, es que yo no veo. No, que se lo echo. No, gracias, pues échemelo, pero yo no tomo. Pero estaba mezclado en eso. ¿Qué era lo malo de eso? Que a mí me tocaba entrar a esos templos religiosos donde se hacen las primeras comuniones y escuchar toda la barbaridad que dicen allá. Entonces oía alabanzas a la Virgen María, que a responsos a tales santos de la iglesia, y escuchaba todas esas abominaciones que decían allá. Me tocaba filmar esas imágenes, y una vez filmando una imagen allá que decía, yo soy el que descendió del cielo, y entonces yo filmé una imagen así, y yo sentí que Dios como que me sacudió y como que decía que no hiciera eso. Pues yo fui para mi casa, me llevé el video a editar de la primera comunión y empecé yo, esa misa parece como muy fea. Voy a ver si le pongo mejor alabanzas para quitar eso, todas esas barbaridades que dijo ese sacerdote. Y empecé yo a editar el video así y fui y se lo entregué a la señora un domingo. La señora se sentó conmigo, vio el video y me dijo, qué video tan bonito, pero hay algo que no me gusta. ¿Usted me podría quitar esas alabanzas
y dejarme la voz del cura. Ahí yo entendí, porque por la noche Dios me decía, no mezcléis lo santo con lo profano. Entonces me devolví para mi casa y como yo tenía el original, pues le metí el audio al video de la grabación de la misa. Y la señora me dijo, me quedó excelente. Me fui para mi casa. Y resulta que ese día me acosté yo a dormir normal. Al otro día estaba yo enfermo, pero enfermo, la cosa más horrible. Me tuvieron que llevar a urgencias. Tenía algo en el estómago impresionante que no me dejaba. Iba yo casi que 22 veces al baño en un día. Y me sentaba en el baño y le digo que ese baño no era sino rojo por toda parte. Yo decía, se me reventó alguna cosa por dentro. Yo había hablado con mi pastor de que si eso era malo y él me dijo, ese es su trabajo. O sea, yo estoy hablando desde mi experiencia. Entonces resulta que me llevaron a urgencias y me dijeron, no, eso es una virosis que en un día con lo que te aplicamos, eso ya se te quita. Posiblemente 2 días. Pues se llegó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y yo todavía, imagínense, todas esas veces yendo 20 veces al baño no me podía comer nada. Y estaba yo pálido, blanco como una momia. Y quejándome cada vez que me sentaba en el baño. Mi señora me decía, ¿nos volvemos por urgencia? No, llame a algún hermano de la iglesia para que venga a orar por mí. No encontraban a nadie. Pues resulta que ese sábado por la noche llegó una hermana que ya durmió en el Señor, yo creo que muchos la conocieron los más viejos, Alicia Gil. Que esa hermana Dios la usó hasta para levantar un muerto en el 12 de octubre. Y llega la hermana a las 9 de la noche y me dice, hermano Luis Alfonso, ¿qué le pasa? Que lo veo tan demacrado y tan mal. Le dice, hermana, tengo como una virosis que eso no me ha podido parar. Y todo el día, si me tomé un vaso de agua, eso me manda para el baño. Y entonces me dice, ay hermano, y yo no puedo orar por usted porque es que tengo una gripa. Y ahí lo dejo es con el virus y con gripa. Le dije, no, tranquila hermana, siéntese ahí. Y cuando la hermana se sentó, yo arranqué para el baño allá y entonces ella me oía con esos gritos porque eso me dolía horrible. Y entonces la hermana viéndome en esa situación me dijo, hermano, yo voy a orar por usted. No sé, siento orar por usted. Y yo recuerdo que ella se arrodilló ahí en el mueble de la sala y oró por 15 minutos. Y cuando se paró me dijo algo como esto, hermano, ¿usted a dónde se metió? Y yo, ¿por qué hermana? Yo no sabía de qué me estaba hablando. ¿Por qué hermana? No, es que el Señor me dice que usted pasó los linderos. Y yo, ¿cómo así? Yo no he hecho nada malo. Yo no sé, hermano, vea, pero Él me dijo ahí orando que Él te iba a sanar. Y entonces me dijo, arrodíllese. Y le dijo a mi esposa, abra la puerta del balcón. Y yo, ¿pero para qué la puerta? No, abra la puerta del balcón. Y se acercó a mi oído y me dijo en el oído, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera de él. Vea, eso salió una cosa que emitió un grito y eso salió. ¿Qué dice la Escritura? Que eso es guarida de demonios. Un hijo de Dios no debe estar en esos lugares. No podemos comer de la cena del Señor y participar de la cena de los demonios. O sea, no deis lugar al diablo. Alguien puede decir, pero ¿cómo que siendo cristiano se le puede meter un demonio? A mí me ha tocado ir a echarle demonios a una persona. Era cristiano, pero estaba apartado. Ese día, eso salió de mí. Inmediatamente yo tenía una fiebre como a 42 grados porque estaba que me quemaba. Yo sentí como si me hubieran metido a una piscina. Yo quedé frío. Y me dijo la señora, ¿quiere comer? Y le dije, yo sí. Y me sirvieron un sudado, vea, me lo comí y yo tranquilito. Al martes, que era el ayuno, yo dije, yo tengo que preguntarle al Señor qué fue lo que yo hice, porque yo no sabía qué era lo que yo había hecho. O sea, yo había oído que no mezclara eso. Y me fui para el ayuno que hacen el martes en la iglesia.
Me llegué a la iglesia, me arrodillé y abrí la Biblia en Deuteronomio donde dice: no tengas dioses ajenos delante de mí ni les sirva, porque yo Jehová tu Dios soy Dios celoso. Yo vi eso y yo decía: Señor Jesucristo, perdóneme. Yo le estoy hablando desde mi experiencia. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije: Señor, desde hoy yo no voy a volver a esos lugares. Si voy a hacer alguna cosa, que sea en la iglesia para servirle a usted. Y no volví a esas cosas. Y el diablo es tan puerco que llega al domingo, llegó un señor: ay, don Alfonso, ¿usted me puede filmar la primera comunión de mi hija? No, yo ya no estoy haciendo eso. A mí me dijo que usted cobra 120, pero yo le doy 200. Y yo: no, ni por 200,000 pues vuelvo yo por allá. Yo seguí fue filmando, y yo filmaba ya las convenciones, los matrimonios en la iglesia, pero yo no me volví a meter allá. ¿Por qué? Porque eso es darle lugar al enemigo. Eso no es doctrina, eso lo digo yo desde lo que a mí me pasó. Y a mí me dice alguien que si yo puedo ir por ahí, no, eso ya es decisión suya si usted va o no. Yo puedo acompañar a alguien en un velorio, pero no meterme allá. A mí se me murió mi papá biológico. Y entonces mis hermanos medio me llamaron: nuestro papá se murió. Bueno, yo era el velorio. A él lo entraron a esa iglesia de Jesús Nazareno, pero yo me quedé aquí afuera. Yo no me puse a escuchar la misa. Yo ya no puedo hacer nada por él. Fui allá, pero me quedé afuera. O sea, yo ya no necesito meterme a escuchar sandeces y cosas que no le convienen a uno. O sea, yo no puedo participar de esas cosas de las tinieblas. Es como una hermana que me decía en estos días, que ella es recién convertida, y entonces me decía que: ay, hermano, yo estoy bautizada, pero yo le hice las novenas al Señor del frente. Y le digo: hermana, ¿y usted por qué hizo? Ay, es que yo quería mucho a ese Señor y yo no sentí que estuviera haciendo algo malo. Y yo: hermana, no le sirva a los demonios. Imagine usted diciendo: Dios te salve María allá, y orando esas cosas sabiendo que usted ya está convertida al Evangelio. Porque cuando uno llega al Evangelio, uno está muy nuevo y comete cosas que son un pecado contra Dios, pero uno no tiene como esa conciencia, entonces se gana azotes y disciplina del Señor. Y entonces la gente dice: no, es que yo me convertí al Evangelio y mire por las que estoy pasando. Muchas veces es corrección de Dios por la desobediencia que usted hace. Usted, conociendo de Dios, ¿usted para qué disfraza a sus hijos? Participa de fiestas satánicas, de esas fiestas donde se le rinde culto a la muerte. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué anda al ritmo del mundo? Entonces está diciendo con su vida que Jesucristo no es su Señor. O sea, usted haga todo lo que alabe y glorifique el nombre de Dios. La gente dice que es que los cristianos son aburridos. No. Yo soy feliz desde que me convertí al Señor. Porque es que uno en el mundo bebe no porque sea libre, sino porque es esclavo del licor. La gente fuma no porque es que sea libre para fumar, sino porque es esclavo del cigarrillo. Lo que usted haga es porque es esclavo. Pero en Cristo Jesús uno es libre para hacer lo bueno. O sea, tengo la posibilidad de escoger lo malo, pero en Cristo Dios me ha dado la posibilidad de escoger lo bueno. Eso es ser libre. Amén. Y no defraudar a Dios y a uno mismo. A mí me dicen: es que, ¿usted por qué no le toma una cervecita? Que nadie lo está viendo. Y está el versículo: el que se hace amigo del mundo. Sí, pero es que el problema es que usted es el que me está viendo a mí. Y si usted no me está viendo Dios. Y si yo me la tomo, ¿sabe qué va a decir? Yo sabía que eso es pajarilla lo que dicen allá. Le ofrecí y ahí mismo cayó. Y se la tomó. Entonces va a quedar mi testimonio con él mal. Él va a decir: no, que los cristianos no son fieles. Y si él no estuviera, pues yo tampoco me la tomaría, porque es que yo no soy esclavo de eso. Yo para la sed me tomo agua. La otra vez había un ateo dando una conferencia y tratando de demostrarle a la gente que Dios no existía. Y entonces el ateo le dijo a alguien: venga aquí alguien que me quiera demostrar que Dios existe. Y se subió un señor así como con añaje de campesino, todo encorvado, y se subió con una navaja y una naranja. Y empezó a pelar la naranja y no decía nada de ahí.
peló la naranja, la partió en 4 casquitos y enseguida yo... Y le dijo al ateo, ¿a qué sabe? ¿Estaba dulce o estaba ácida? ¿Usted qué dice? ¿Estaba dulce o estaba ácida? Ácida. ¿Y cómo va a decir usted si no la ha probado? Por la forma que hizo usted. Pero puede decir que estaba así. Ay, pues yo puedo decir, está dulcecita. Y entonces el ateo le dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues usted para conocer a Dios tiene que probarlo. Vea, yo era un borracho, decía el de la naranja, y Dios me transformó. Entonces usted no sabe qué es lo que se siente cuando Dios a uno lo perdona. Que le quiten esa carga, eso no lo sabe sino el que pasa por ahí. Usted no sabe qué es sentir la presencia de Dios, usted no sabe qué es eso si Dios no ha venido a su vida y lo ha tomado con su Espíritu Santo. O sea, así de la misma manera que usted no sabe si la naranja está dulce o ácida, es Dios con uno. Usted habla de Dios y dice que no existe porque no lo ve, pero yo lo veo en todo lo que pasa en mi vida. ¿Sí me comprende? Entonces, ¿Dios qué quiere? Ser el Señor de la vida de cada uno. Póngalo a prueba. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Usted dice, llega a su casa, mami, ¿cómo te parece que me regalaron esta plata en la empresa o alguien así? Ay, gloria al Señor, Dios que es tan bueno. Ustedes pueden creer que yo en la pandemia tuve más plata y comida que trabajando. Hasta la señora me decía, si vio que usted se puede quedar sin trabajar, porque comimos como nunca habíamos comido, teníamos de todo, de toda parte nos mandaban. Y fuera de eso, hay un señor que se llamaba Iván Duque, ¿cierto? Yo vivo agradecido con el señor. ¿Sabe cuánto me regaló el gobierno a mí por estar en mi casa? 5.200.000. 14 meses con un subsidio de 365.000 pesos durante 14 meses. Y entonces me decían a mí, ¿y usted se inscribió en alguna cosa? Ni me inscribí, ni voté por él, ni me hicieron una encuesta, yo salí favorecido. ¿Sabe qué era eso? Auxilio al conductor. Yo trabajaba en tasa individual y salí favorecido entre 7.000 conductores con ese subsidio. Y cada mes me llegaba a la cuenta ese chequecito. Yo fui la primera vez y lo recibí con miedo. Y el otro mes también. Y me decía, el otro mes también. Pero eso sí irá a durar tanto. Yo decía así. Al otro mes iba y otra vez. Y otra vez. Y pasó la pandemia y yo todavía recibiendo plata. Eso no lo hace sino Dios. Amén. ¿Sabe qué hice yo con eso? Le tiré la baldosa a mi casa. Recogí toda la plata y le tiré la baldosa a mi casa. Sí, sí. Porque el Señor que me mostró que sin trabajar y sin posibilidades de nada, Él se glorifica. Antes nosotros, de todo lo que nos dieron, yo iba y le llevaba comida a mis hijas que vivían aparte. Se pegaba uno la voladita que no podía salir, entonces sacaba uno el perro, porque sí podía salir con el perro. Los llevaba a orinar como 5 o 6 cuadras abajo para poder caminar. Dios quiere ser el Señor de nuestra vida. Vea, pruebe a Dios y dígale, Señor, yo quiero que usted sea el Señor de mi vida. Que tome mis enfermedades, mi salud, mi destino, mi dinero. Que todo está en sus manos. Yo lo voy a dejar en sus manos todo, Señor. Usted verá qué va a hacer. Vea, yo les puedo decir, yo lo que les digo es porque yo lo he vivido. Yo manejaba taxi y yo vi que un muchacho así por ahí, como él así de cachuchita, me puso la mano. Yo no lo vi sino a él y me dijo, amigo, ¿nos puedes llevar a Envigado? Y yo no había visto los otros dos y se subió. Hágale, con mucho gusto, súbase. Cuando yo vi que se subieron los otros dos, uno se subió con un arma así, un changón. Y yo cuando se subió ese muchacho ahí atrás, yo dije, ay Señor Jesús, aquí se fue la liquidación. Y entonces se montó atrás ese muchacho con el changón y se lo puso aquí en las piernas. Y el que me puso la mano se hizo adelante y yo veía que él lo miraba por el retrovisor que está aquí al lado del vehículo. Y entonces le digo, ¿y para dónde es que vamos? Me dijo, para Itagüí. Y yo le dije, no me dijo que lo llevara a Envigado.
¿Y qué parte de Itagüí vamos? Hágale cucho que yo por allá le digo. Ay, yo arranqué por allá y cuando iba a llegar a la Plaza de Toros, la Macarena dijo, si veo esos policías allá me meto con carro y todo. Y entonces el que tenía el changón le hacía señas y le hacía así y yo por el retrovisor de la mitad, yo veía todo lo que hacían ellos y yo era por dentro, Señor Jesucristo, que se lleven lo que se lleven, pero no la vida, Señor. Y tenía 2 liquidaciones y yo se perdió en estas 2 liquidaciones. Oiga, yo iba así con esa cosa y yo ahí y diciéndole al Señor, Señor, ayúdeme, protéjame, guárdeme, Señor. Cuando yo empecé se vino a mi mente todas esas palabras de fe, esos textos que ni se me los sabía yo. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. El que te haga daño lo hará sin mí, aunque andes en valle de sombra de muerte. Empezó a venir todo eso a mi mente, todas esas promesas que Él me había hecho. Y entonces en ese momento yo empecé a sentir la presencia de Dios, empecé así, no era del miedo, sino a sentir la presencia del Señor. Y yo empecé a cantar, hay poder en el nombre de Jesús. Y me fui llenando más de la presencia de Dios y a cantar, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando yo oí que ese día atrás me dijo, para, yo no sé, que eso me dijo una vulgaridad. Entonces yo frené y los 2 que iban atrás, el uno salió por esta puerta y el otro por esta puerta, pero volados a 1000. Y cuando yo volteo a mirar al que estaba al lado mío, él me miraba aterrorizado y me decía, ¿cuánto le debo? Y él temblando del miedo, no sé qué veía en mí, pero él estaba aterrorizado. La gloria de Dios. Y iban en el taxímetro 18.000 y él del susto me dio 19.000, pero así, no me quería ni siquiera tocar. Y me tiró esa plata así y salió volando. Yo, ¿sabe qué hice? Me monté en el carro y levanté mis manos y yo le daba gloria al Señor porque me había guardado. Por eso les digo yo, es que si uno no hubiera vivido cosas con Dios, uno no le diría a nadie nada. Él es el Señor de la vida de uno. O sea, ¿a qué es la invitación? A que usted viva experiencias con Dios, que lo ponga a prueba. Dígale, Señor, yo quiero que usted maneje mi vida. Por eso él leyó, estad quietos, y lo leyó 2 veces, y conoce que yo soy Dios. Quédese quieto. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, Señor Jesús, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. La verdadera valentía es abandonar el pecado, la verdadera sabiduría es conocerte, Señor, y la verdadera riqueza es tener tu presencia, Padre Celestial. Esas cosas son las que a Dios le agradan, que debemos tener. Concédenoslas, Señor Jesús, en tu nombre santo, bendito Dios.